Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar procesos con plástico parte 2. Nuestro tema va a involucrar realmente lo que son los elastómeros. Nuestro equipo se conforma por Flores Santana Víctor, Gómez Febles Francisco y González Aguayo Dardo. Primeramente veamos qué son los elastómeros. Los elastómeros consisten en una gran familia de polímeros amorfos que tienen una baja temperatura de transición vítrea. Es típica su capacidad para sufrir grandes deformaciones elásticas sin romperse. Algunos elastómeros incluso pueden llegar a tener deformaciones del 500% o más y pueden regresar a su forma original. El término más frecuente para un elastómero es, por supuesto, caucho, e incluso se les puede llegar a denominar hules. Se dividen principalmente en dos categorías: caucho natural, derivado de ciertos vegetales, y elastómeros sintéticos, que se obtienen con procesos de polimeración similares a los que se emplean para los polímeros termoplásticos y termofijos. La estructura de un elastómero es muy rugosa y torcida. Se estiran, pero después regresan a su forma original tras retirar la carga. También se pueden enlazar de manera transversal, siendo el mejor ejemplo de ello la vulcanización del hule con azufre a temperatura elevada, la cual fue descubierta por Charles Goodyear en 1839 y llamada así en honor a Vulcano, el dios romano del fuego. Una vez que se enlazan transversalmente ya no se les puede dar otra forma. Veamos ahora las características de los elastómeros. Bueno, los elastómeros tienen una amplia gama de aplicaciones en superficies de fricción elevada y antideslizantes, protección contra la corrosión y abrasión, aislamiento eléctrico y contra el impacto y la vibración. Una propiedad de los elastómeros es su pérdida de histéresis en el alargamiento y la compresión. El ciclo en el sentido de las manecillas del reloj indica pérdida de energía en tanto que la energía mecánica se convierte en calor. Esta propiedad es deseable para absorber energía vibratoria, de amortiguamiento y del sonido. Cuando el material se estira, las moléculas se ven forzadas a desenrollarse y se enderezan. La resistencia natural de las moléculas para desenrollarse proporciona el módulo de elasticidad inicial del material agregado. Conforme se experimentan más estiramientos, los enlaces covalentes de las moléculas entrecruzadas comienzan a jugar un papel mayor en el módulo y la rigidez incrementa. Con mayor entrecruzamiento, los elastómeros se vuelven más y más rígidos y su modo de elasticidad es más lineal. Como pueden ver en esta imagen, aquí se tienen los entrecruzamientos, que en este caso son relativamente pocos para ambos. Y como se explica, entre más alargamiento se da, más rígido se vuelve el material, ya que se van estirando como tal, pues la estructura del material. Para que un polímero presente propiedades elastoméricas debe ser amorfo en condiciones sin estiramiento y su temperatura debe estar por arriba de la temperatura G, que es la temperatura de transición vítrea. Si se encuentran por debajo de esta temperatura, el material es duro y frágil, y por arriba de esta el polímero está en estado de caucho. Cualquier polímero termoplástico amorfo tendrá propiedades elastoméricas por encima de la temperatura de transición vítrea durante un tiempo corto, porque sus moléculas lineales siempre estarán enrolladas hasta cierto grado, lo que permitirá una extensión elástica. La mayoría de los elastómeros comunes de hoy en día requiere la cura para que se dé el entrecruzamiento. El término que se emplea para el curado en el contexto del caucho natural es el de la vulcanización. Involucra la formación de entrecruzamientos químicos entre las cadenas del polímero. El entrecruzamiento común en el caucho es de 1 a 10 uniones por 100 átomos de carbono en la cadena de un polímero lineal. En lo que depende de la rigidez que se desea para el material, esto es considerable menos que el grado de entrecruzamiento de los termofijos. Un método alternativo para el curado es el empleo de químicos de inicio que reaccionan cuando se mezclan, para formar elastómeros con entrecruzamientos relativamente raros entre las moléculas. Estos cauchos sintéticos se conocen como sistemas de elastómeros reactivos. Ciertos polímeros que se curan por este medio, como los uretanos y silicones, se clasifican ya sea como termofijos o como elastómero.
lo que depende del entrecruzamiento que se logra durante la reacción, como se dijo hace un momento. Tiene que ser entre 1 a 10 para que sea un elastómero y si son mayores se consideran como termofijos. Ahora vayamos a la clasificación de los elastómeros. Como ya hemos mencionado, teníamos hules o cauchos naturales. Estos consisten sobre todo en polisopreno, un polímero del isopreno, el cual su cadena química es C5H8 de peso molecular alto. Se deriva del látex, una sustancia lechosa producida por varias plantas, la más importante de las cuales es el árbol del hule, que por su nombre científico es el Hevea brasilensis, que crece en los climas tropicales. El látex es una emulsión de agua en polisopreno, cerca de 1/3 del peso, más que todos los ingredientes. El caucho se extrae del látex por medio de distintos métodos, por ejemplo, coagulación, secado y rocío que eliminan el agua. El caucho crudo sin vulcanizar es pegajoso en agua caliente y rígido y frágil en agua fría. Para formar un elastómero de propiedades útiles, el caucho natural debe vulcanizarse. Tradicionalmente, la vulcanización se ha llevado a cabo mezclando cantidades pequeñas de azufre y otros productos químicos con el caucho natural, que luego se calientan. El efecto químico de la vulcanización es crear entrecruzamientos. El resultado mecánico es que se incrementa la resistencia y la rigidez, pero se mantiene la elasticidad. Es notable entre los elastómeros por su alta resistencia a la tensión, resistencia al corte y resiliencia. Resistencia a la abrasión, resistencia al desgaste y la fatiga incluso. Su debilidad radica en que se degradan si se sujetan al calor, luz del sol, oxígeno, ozono y aceite. Algunas de estas limitaciones se reducen con el uso de aditivos. La participación en el mercado relativa respecto al volumen anual de caucho natural más el sintético. El volumen del caucho es alrededor de 15% del mercado en total de polímeros. Ahora vayamos a explicar el hule o caucho sintético. Hoy en día el peso de los cauchos sintéticos es más del triple del natural. El desarrollo de estos materiales sintéticos fue motivado ampliamente por las guerras mundiales, cuando era difícil de obtener el caucho natural. Igual que la mayoría de los demás polímeros, la materia prima predominante en los cauchos sintéticos es el petróleo. El más importante de los sintéticos es el caucho estireno butaideno, por sus siglas SBR, un copolímero del butaideno, el cual su cadena es C4H6 y el estireno C4H8. Igual que la mayoría de los demás polímeros, la materia prima, como ya se mencionó, es a base de petróleo. Comparados con el hule natural, tiene una mayor resistencia al calor, a la gasolina y a los productos químicos, y poseen una gama mayor de temperaturas útiles. Vayamos con algunos tipos de caucho sintético. Tenemos, por una parte, el caucho de butaideno. El polibutadieno BR es importante sobre todo en combinación con otros cauchos. Está compuesto de caucho natural y estireno, y se emplea para producir llantas de autos. Solo tiene propiedades de resistencia al desgarre y a la tensión, y facilidad de procesamiento, que lo hacen menos que conveniente. Podemos ver su resistencia a la tensión es de 15 megapascales. Su elongación antes de fallar es del 500%. El límite superior de temperatura es de 100 grados centígrados y su límite inferior de temperatura es de 50 grados centígrados. Caucho butilo. El caucho butilo es un copolímero de polisobutileno. El 98.99% lo compone y de polisopropeno, del 1 al 2%. Se vulcaniza para darle al caucho una permeabilidad muy baja al aire, lo que tiene aplicaciones en productos inflables, tales como cámaras interiores, revestimientos de llantas sin cámara y artículos deportivos. Este polímero tiene un módulo de elasticidad de 7 megapascales, una resistencia a la tensión de 20 megapascales, una elongación del 700% y unos límites de temperatura superior e inferior de 110 grados Celsius y de menos 50 grados Celsius. Caucho cloropreno. El policloropreno fue uno de los primeros cauchos sintéticos que se desarrollaron a principios de la década de 1930. Hoy se conoce como neopreno, que es un caucho importante de propósitos especiales. Cristaliza cuando se estira para dar buenas propiedades mecánicas.
El caucho cloropreno CR es más resistente que el caucho natural, a los aceites, al clima, al ozono, al calor y a las llamas. El cloro hace que este caucho se autoextinga, pero algo más caro. Sus aplicaciones incluyen mangueras para combustible y otras partes automotrices, bandas transportadoras y juntas, pero no llantas. Su módulo de elasticidad abarca hasta 7 megapascales con una elongación de 300%. La resistencia a la tensión de 25 megapascales con una elongación del 500% y un límite de temperatura superior de 120 grados Celsius y uno inferior de 220 grados Celsius. Caucho etileno propileno. La polimerización de etileno y propileno con proporciones pequeñas, del 3 al 8%, de un monómero dieno produce el termopolímero etileno, propileno dieno, EPDM, un caucho sintético útil. Las aplicaciones son para piezas sobre todo en la industria automotriz, más que para llantas. Otros usos que tiene son para aislar alambres y cables. La resistencia a la tensión de este material es de 15 megapascales. Su elongación es de 300% antes de fallar. Su límite superior de temperatura es de 150 grados Celsius y su límite inferior de temperatura es de menos 50 grados Celsius. Caucho isopreno. El isopreno se polimeriza para sintetizar un equivalente químico del caucho natural. El polisopreno sintético sin vulcanizar es más suave y se moldea con mayor facilidad que el caucho natural. Las aplicaciones del material sintético son similares a las de su contraparte natural, y las llantas de automóvil constituyen el mercado individual más grande. También se emplea para zapatos, bandas transportadoras y compuestos para calafatear. El costo por unidad de peso es de 35% más alto que el caucho natural. Veamos, tiene un módulo de elasticidad de 17 megapascales con una elongación de 300%. Una resistencia a la tensión de 25 megapascales con una elongación del 500% antes de fallar. Un límite superior de temperatura de 80 grados Celsius y un inferior de 50 grados Celsius. Caucho nitrilo. Este es un copolímero vulcanizado de butadieno, del 50 al 75% en composición, y acrilonitrilo 25 a 50%. Su nombre técnico es caucho butaideno acrilonitrilo. Tiene resistencia buena a la tensión y también a la abrasión, al aceite, a la gasolina y al agua. Estas propiedades lo hacen ideal para aplicaciones tales como tanques de gasolina y sellos, así como para calzado. Su módulo de elasticidad es de 10 megapascales con una elongación del 300%. Tiene una resistencia a la tensión de 300 megapascales con una elongación del 500% antes de fallar. El límite superior de temperatura es de 120 grados Celsius, mientras que el límite inferior de temperatura es de menos 50 grados Celsius. Poliuretanos. Los poliuretanos termofijos con entrecruzamientos mínimos son elastómeros, y es común que la mayoría se produzcan como espumas flexibles. En esta forma se emplean mucho más como materiales para vestiduras de muebles y asientos de autos. El poliuretano, que no es esponja, se moldea en productos que van desde suelas de zapatos hasta defensas de coches, con el entrecruzamiento ajustado para obtener las propiedades que se requiere para la aplicación. Sin entrecruzamiento, el material es un elastómero termoplástico que se moldea por inyección, como elastómero o termofijo. Se utiliza la reacción de moldeo por inyección y otros métodos para darle forma. Tiene un módulo de elasticidad de 10 megapascales con una elongación de 300%, una resistencia a la tensión de 60 megapascales con una elongación del 700% antes de fallar, y un límite superior e inferior de temperatura de 100 grados Celsius y menos 50 grados Celsius. Silicones. Igual que los poliuretanos, los silicones son elastómeros termofijos que dependen del grado de entrecruzamiento. Los elastómeros de silicón son notables por el rango amplio de temperaturas en que pueden utilizarse. Su resistencia a los aceites es baja. Los silicones poseen varias composiciones químicas. La más común es la de polimetil siloxano. Para obtener propiedades mecánicas aceptables, los elastómeros de silicón deben reforzarse por lo general con polvos finos de sílice
Debido a su costo elevado, se le considera cauchos de propósito especial para aplicaciones tales como juntas, sellos, aislamientos para alambres y cables, aparatos ortopédicos y bases de materiales para calefactar. Caucho estireno butadieno. El SBR es un copolímero aleatorio de estireno, alrededor del 25% en su composición, y butadieno, cerca del 75%. Sus características atractivas son costo bajo, resistencia a la abrasión y mejor uniformidad que el caucho natural. Cuando se refuerza con negro de humo y se vulcaniza, sus características y aplicaciones son similares a las del caucho natural. Su costo también es similar. Una comparación rigurosa revela que la mayoría de sus propiedades mecánicas, excepto la resistencia al desgaste, son inferiores que las del caucho natural, pero su resistencia al envejecimiento térmico, al ozono, al clima y a los aceites es superior. Las aplicaciones incluyen llantas para carros, calzado, aislamiento de alambres y cables. Un material que se relaciona con el SBR es el bloque de copolímeros estireno-butaideno-estireno. Su módulo de elasticidad de este material es de 17 megapascales con una elongación del 300%. Su resistencia a la tensión es de 20 megapascales y su elongación es de 700% antes de fallar. El límite superior e inferior de temperatura son de 110 grados Celsius y menos 50 grados Celsius. Elastómeros termoplásticos. Los TPE derivan sus propiedades elastoméricas no del entrecruzamiento químico, sino de las conexiones físicas entre las fases suave y dura que forman el material. Los elastómeros termoplásticos incluyen el bloque de copolímeros estireno-butadieno-estireno SBS en composición al caucho estireno-butadieno SBR, poliuretanos termoplásticos, copolímeros de poliéster termoplástico y otros copolímeros y mezclas de polímeros. Debido a su termoplasticidad, los TPE no igualan a los elastómeros entrecruzados convencionales en cuanto a la resistencia a las temperaturas elevadas y al escurrimiento plástico. Sus aplicaciones comunes incluyen el calzado, bandas elásticas, tubería extruida, recubrimientos de alambres y de piezas moldeadas para automóviles y otro en lo que se requieren propiedades elastoméricas. Los TPE no son apropiados para llantas. Tenemos que la resistencia a la tensión de este material es de 14 megapascales con una elongación del 400%. El límite superior de temperatura es de 65 grados Celsius, mientras que el inferior es de menos 50 grados Celsius. Y por esto termina mi parte. Continuará mi compañero Francisco. Bueno, a mí me toca exponer lo que son los procesos a los cuales son sometidos los elastómeros. El procesamiento del caucho tiene una historia más larga que la de los plásticos, y las industrias asociadas con los materiales de polímero han estado tradicionalmente separadas, aunque su procesamiento sea similar de muchos modos. La producción de artículos de caucho se divide en dos etapas básicas. Uno, la producción de caucho. Dos, el procesamiento de este para obtener artículos determinados. Primero voy a explicar lo que es la producción del caucho natural y el caucho sintético. La siguiente, por favor. Caucho natural. El caucho natural se obtiene de árboles de caucho en forma de látex. Los árboles se cultivan en plantaciones del sureste de Asia y otras partes del mundo. El látex es una dispersión coloidal de partículas sólidas del polímero poliisopreno en agua. El poliisopreno es la sustancia química que incluye al caucho y la emulsión lo contiene en 30%. El látex se almacena en tanques grandes donde se mezcla el producto de varios árboles. El método preferido de obtención de caucho a partir de látex involucra la coagulación. Primero se diluye el látex con agua a cerca de la mitad de su concentración natural. Se agrega un ácido como el fórmico o acético para hacer que el látex se coagule. Al cabo de 12 horas, el coágulo, ahora en forma de trozos sólidos suaves, se exprime a través de una serie de rodillos que expulsan la mayor parte del agua y reducen el espesor a 3 milímetros.
Los últimos rodillos tienen muescas que le dan un patrón cuadriculado a las hojas resultantes. Luego estas se comprimen sobre marcos de madera para secarlas en ahumaderos. El humo caliente contiene creosotosa, que impide la formación de moho y la oxidación del caucho. Normalmente se requieren varios días para terminar el proceso de secado. El caucho resultante, ahora en forma llamada hoja ahumada acanalada, se pliega en pacas grandes para su envío al procesador. Este caucho natural tiene un color café oscuro, característico. En ciertos casos, las hojas se secan con aire caliente en vez de ahumadures, por lo que se aplica el término hoja secada al aire. Se considera que este es el mejor grado de caucho, un grado aún mejor denominado crespón o crepe pálido. Involucra dos etapas de coagulación. La primera retira los componentes indeseables del caucho y el coágulo que resulta se sujeta luego a un lavado más intenso y a un procedimiento de trabajo mecánico, seguido por el secado con aire caliente. El color del crespón pálido del caucho se parece al del tostado claro. La siguiente, por favor. Caucho sintético. La producción de caucho sintético implica la fabricación de químicos que imitan las propiedades del caucho natural. Los compuestos químicos utilizados para producir caucho sintético son derivados principalmente del petróleo y del gas natural. El proceso de producción de caucho sintético incluye varias etapas como la polimerización, la mezcla y el procesamiento. La polimerización es la etapa en la que se producen moléculas de polímero a partir de compuestos químicos básicos. Luego los polímeros se mezclan con otros compuestos químicos para mejorar sus propiedades como la resistencia al desgaste y la elasticidad. El caucho sintético se utiliza ampliamente en la fabricación de una variedad de productos, incluyendo neumáticos, piezas de automóviles, calzado, juguetes y productos médicos. La producción del caucho sintético es una industria importante en muchos países y se espera que la demanda de caucho sintético siga creciendo en el futuro, debido a la versatilidad y a la creciente demanda de los productos de alta calidad. Siguiente, por favor. La diferencia se debe a la fuente de las materias primas. El caucho natural, NR por sus siglas en inglés, se produce como cultivo agrícola, en tanto que la mayoría de los sintéticos se fabrican a partir del petróleo. A la producción de caucho sigue su procesamiento hacia los productos finales que consisten en composición, mezcla, formación, vulcanización, que ahorita explicaré cada una de estas. Las técnicas de procesamiento para los cauchos naturales y sintéticos son virtualmente las mismas. La diferencia está en los productos químicos que se emplean para la vulcanización o entrecruzamiento. Siguiente, por favor. Composición. El caucho se compone con aditivos. Es con la composición que el caucho específico se diseña para satisfacer la aplicación dada en términos de propiedades, costos y susceptibilidad del procesamiento. La composición agrega productos químicos para la vulcanización. El azufre se ha utilizado tradicionalmente para este propósito. Los aditivos incluyen productos de relleno que actúan tanto para mejorar las propiedades mecánicas del caucho, que serían rellenos reforzadores, como para mezclarlo y reducir su costo, que serían los rellenos no reforzadores. El relleno simple más importante de los cauchos es el negro de humo, forma coloidal del carbono, del color negro que se obtiene por descomposición térmica de los hidrocarburos, o hollín. Su efecto es incrementar la resistencia a la tensión, a la abrasión y a la separación del producto final. El negro de humo también da protección contra la radiación ultravioleta. Estas mejoras tienen especial importancia para las llantas. La mayoría de las piezas de caucho son de color negro debido a su contenido de negro humo. También se usan otros que incluyen arcillas chinas, silicatos hidratados de aluminio, que proporcionan menos esfuerzo que el negro de humo, pero se usan cuando el color negro no resulta aceptable. El carbonato de calcio, que es un relleno no reforzador, y el sílice, que tienen funciones de reforzador o no reforzador en función del tamaño de sus partículas. Y otros polímeros como el estireno, PVC y fenoles. También se agrega el caucho recuperado o, por así decirlo, el reciclado como relleno en ciertos productos,
pero por lo general no excede la proporción de 10%. Otros aditivos de la composición del caucho incluyen antioxidantes para retardar el envejecimiento por oxidación, productos químicos que dan protección contra la fatiga, y el ozono, pigmentos, aceite, plastificadores y suavizantes, que serían agentes de soplado para producir una espuma y compuestos antiadherentes para liberarlo del molde. Muchos productos requieren filamentos de esfuerzo para reducir la extensibilidad y conservar otras propiedades deseables del caucho. Los filamentos que se usan para este propósito incluyen celulosa de nylon y poliéster. La fibra de vidrio y acero también se emplea como refuerzo. Estos materiales de fibra deben de agregarse como parte del proceso de dar forma y no se mezclan con los demás aditivos. Ahora vamos a pasar a la parte de mezcla. Los aditivos deben mezclarse por completo con el caucho, base para obtener una dispersión uniforme de los ingredientes. Los cauchos sin curar tienen viscosidad elevada. El trabajo mecánico que experimenta el caucho llega a incrementar su temperatura hasta 150 grados Celsius o 300 grados Fahrenheit. Por lo general se emplea un proceso de mezcla en dos etapas. En la primera de ellas se combina negro de humo y otros aditivos no vulcanizadores con el caucho crudo. El término lote maestro se emplea para esta primera etapa de mezclado, que después de que esta esté completada, la mezcla y habiéndose dando tiempo para que se enfríe, se efectúa la segunda etapa, en la que se agregan agentes vulcanizadores. El equipo para mezclar incluye un molino de dos rodillos y mezcladores internos tales como el bamburi. El molino de dos rodillos consiste en los dos rodillos paralelos apoyados en un marco de modo que pueden acercarse para obtener el mordisco, que es el tamaño de la brecha, que se desea y se hacen rotar con las mismas velocidades u otras ligeramente distintas. Como pueden ver, aquí tenemos una imagen representándolo. Y también tenemos un mezclador interno, que es el que tiene dos rotores contenidos en una carcasa para el mezclador interno tipo Bamburi. Los rotores tienen navajas y giran en direcciones opuestas a velocidades diferentes, lo que ocasiona un patrón de flujo complejo de la mezcla que contiene. Como pueden ver, aquí también tenemos otra imagen representando. Ahora pasaremos a la formulación y procesos relacionados. Los procesos de formación de los productos de caucho se dividen en cuatro categorías básicas, que sería la extrusión, calandrado y recubrimiento. Para extruir el caucho por lo general se emplean extrusores de tornillo, igual que con la extrusión de plásticos termofijos. La razón LD de los barriles extrusores es menor que la de los termoplásticos y es común que esté en el rango de 10 a 15 para reducir el riesgo de entrecruzamiento prematuro. La dilatación del troquel ocurre con los extruidos de caucho, ya que el polímero se encuentra en condiciones muy plásticas y presenta una propiedad de memoria, aún no ha sido vulcanizado. El calandrado. Este proceso implica pasar el material de caucho a través de una serie de espacios de tamaño decreciente entre un conjunto de rodillos rotatorios. El proceso de caucho debe operarse a temperaturas más bajas que los polímeros termoplásticos para evitar la vulcanización prematura. Asimismo, el equipo que se emplea en la industria del caucho es más pesado que el que se usa para los termoplásticos, ya que aquel es más viscoso y difícil de conformar. La La salida del proceso es una hoja de caucho del espesor determinado por el espacio final entre los rodillos. De nuevo, en la hoja se le da la expansión, lo que hace que el espesor sea ligeramente mayor que el tamaño del espacio. También se emplea calandrado para recubrir, impregnar textiles para producir telas con caucho. Hay problemas para producir hojas gruesas, sea por extrusión o calandrado. El control del espesor es difícil en el procesamiento original y en el posterior ocurre un entrapamiento del aire. Estos problemas se resuelven en gran medida con la combinación de la extrusión y el calandrado en el proceso de troquel de rodillo. El troquel extrusor es una rendija que se alimenta de los rodillos de calandrado. Como pueden ver abajo hay una imagen que lo explica.
y pasaremos con el recubrimiento. El recubrimiento de caucho sobre un sustrato de tela incluye varios procesos. Ya se vio que uno de los métodos para recubrir es el calandrado. Las alternativas de calandrado incluyen desnatado, inmersión y rociado. En el proceso de desnatado se aplica una solución espesa de un compuesto de caucho en un solvente orgánico a la tela conforme se desenrolla desde un carrete de abasto. La tela recubierta pasa por la herramienta de bisturí que desnata el solvente al espesor apropiado y luego se lleva a una cámara de vapor en la que se quita el solvente por medio del calor. Como sugiere su nombre, la inmersión involucra la inmersión temporal de la tela en una solución muy fluida de caucho seguida por el secado. De igual modo, el rociado se utiliza a una pistola para aplicar la solución de caucho. La siguiente, por favor. Ahora pasaremos a lo que es el moldeo y fundición. Los principales procesos de moldeo de caucho son por compresión, por transferencia y por inyección. Primero pasaremos a lo que es por transferencia. En este proceso el caucho se funde y se inyecta en un molde a través de un canal de transferencia. El molde se compone de dos partes, una cavidad que define la forma de la pieza de caucho y un canal de transferencia que conecta la cavidad con una fuente de caucho fundido. El canal de transferencia se llena con el caucho fundido, que luego se presiona hacia la cavidad del molde a través de un pistón o émbolo. Una vez que el caucho se ha solidificado en la cavidad del molde, se abre el molde y se retira la pieza del caucho que ya ha sido moldeado. El proceso de moldeo por transferencia es útil para la producción de piezas de caucho con formas complejas o detalles finos, así como para la fabricación de piezas o caucho de tamaño pequeño o mediano. Pasaremos ahora que es por inyección. En este proceso el caucho se funde y se inyecta en un molde que se cierra herméticamente. El caucho se inyecta a alta presión en la cavidad del molde donde se enfría y se solidifica tomando la forma deseada. Una vez que la pieza del caucho se ha solidificado en el molde, se abre el molde y se retira la pieza de caucho moldeada. El proceso de moldeo por inyección se utiliza a menudo para producir piezas de caucho con alta precisión y calidad y es especialmente útil para la fabricación de grandes piezas de caucho en grandes cantidades. El moldeo por inyección de caucho es utilizado para la producción de piezas para la industria automotriz, la industria médica y la industria de la electrónica, entre otras. Ahora pasaremos a el molde de fundición por compresión. En este proceso, una mezcla de caucho se coloca en un molde que se cierra y se comprime entre dos placas calentadas. La presión y el calor hacen que el caucho se moldee y tome la forma del molde. Una vez que la pieza de caucho se ha enfriado y solidificado en el molde, se retira la pieza de caucho moldeada. El proceso de moldeo por compresión se utiliza a menudo para producir piezas de formas complejas o grandes y es especialmente útil para la fabricación de piezas de caucho en pequeñas cantidades. El moldeo por compresión de caucho se utiliza normalmente en la producción de juntas, sellos y otros productos de caucho para que la industria automotriz, la industria de construcción y la industria de la energía, entre otras. Ahora pasamos al proceso de vulcanización. El proceso de vulcanizado en caucho es un proceso químico utilizado para convertir el caucho natural o sintético en un material más resistente y duradero. En este proceso se mezcla el caucho con químicos como el azufre y se calienta a una temperatura elevada en un proceso conocido como curado. Durante el curado, los compuestos químicos reaccionan con las cadenas de polímeros de caucho creando enlaces químicos y cruzados entre las cadenas y aumentando la resistencia y la durabilidad del material. El proceso de vulcanizado puede variar en función del tipo de caucho y de los compuestos químicos utilizados. El tiempo y la temperatura del curado, así como la cantidad también de compuestos químicos añadidos, puede afectar las propiedades finales del caucho. El proceso de vulcanizado es esencial para la fabricación de productos de caucho de alta calidad y durabilidad, como los neumáticos, mangueras, juntas, sellos y otros productos de caucho para diversas aplicaciones industriales. Piezas automotrices elaboradas. Bueno, como hemos visto, gracias a los elastómeros se pueden producir diferentes piezas en el sector automotriz, como lo que son neumáticos, cojinetes,
sellos, mangueras para combustible, juntas, aislantes de cables, tanques de gasolina, asientos de autos, defensas de coches, piezas moldeadas, entre otras. Y esto sería todo como parte de la exposición de procesos con plástico, parte 2.